Listos. Okay. Muy buenas tardes. La Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac Puebla les da la más cordial bienvenida a la cátedra prima y panel de expertos Contexto actual de la pandemia COVID-19, impartida por el doctor Alejandro Macías Hernández, médico especialista en medicina interna e infectología. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, profesores y estudiantes. Sean todos bienvenidos. Solicitamos al maestro José Mata Temolsin, rector de la Universidad Anáhuac Puebla, nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos y qué gusto saludarlos. Saludo con especial aprecio al doctor Macías. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias. En Anáhuac Puebla, esta es tu casa, y por supuesto también con mucho aprecio al doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Memo, muchas gracias por acompañarnos como catedrático y consejero también de nuestra universidad, y también a la doctora Danitza Fernández. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y agradecer de manera especial también a Cristel Genestier y a todo el equipo de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Anáhuac Puebla por este momento. Y creo que tiene mucho sentido el entablar esta conversación con estos grandes especialistas, empezando, por supuesto, primero con la ponencia del doctor Macías, y después en este diálogo de expertos con la incorporación del doctor Guillermo Ruiz y de la doctora Danitza Fernández. Hemos vivido año y medio de como una montaña rusa, ¿no? Yo pensaba esta mañana lo que significó el 17 de marzo del año pasado, enfrentarnos a una pandemia totalmente desconocida para los que no somos médicos, ¿no? Y cómo ha ido cambiando el conocimiento sobre la propia pandemia, cómo pensábamos que quizás si tocábamos algún objeto infectado podríamos también adquirir la enfermedad, y cómo hoy comprendemos que más bien esta es una enfermedad que se respira. Y cómo va a ir evolucionando, estas son las grandes preguntas que la sociedad se plantea con los grandes duelos que se tienen ahora, ¿no? Quizá quien ha tenido la desgracia de perder un ser querido, pues tiene un duelo. Y por otro lado también hay una gran comunidad que tiene el duelo de lo cotidiano, el duelo de echar de menos la vida común, la vida ordinaria. Y ahí entran los grandes médicos, y por eso agradecerle mucho a estos especialistas que hoy nos acompañan. Al doctor Macías, yo tuve el gusto de conocerlo vía Twitter, porque es un referente, ¿no? Es un referente, y gracias, doctor, por estar todo el tiempo compartiendo información tan útil para tomar decisiones, para orientar nuestro criterio y para orientar también, pues, el comportamiento de las personas y de nuestras familias. Y por supuesto la cercanía siempre cariñosa y siempre generosa de Guillermo Ruiz Argüelles, toda una institución también a quien valoramos mucho como consejero nuestro. Gracias, Memo, por también estar cerca de nuestro consejo y orientarnos, y la incorporación ahora de Danitza. Así que como comunidad, agradecerles mucho este momento. Apreciamos mucho todo lo que hacen los médicos por nosotros, cuánto valoramos hoy esta gran vocación de servicio que se tiene, y estamos ávidos de escucharlos, de compartir con ustedes ideas, y que sientan en este acudir a ustedes un sentido no solo de conocer más, pero sobre todo de agradecimiento con ustedes, no solo los panelistas, sino todos los que están estudiando por esta vocación que al final de cuentas es servir a los demás. Entonces, desde la Anáhuac Puebla, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, rector. Esta cátedra tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Solicitamos a los asistentes enviar sus preguntas a través del chat que aparece en sus pantallas y registrar su nombre al enviarlas. Las preguntas serán leídas durante el desarrollo de panel de expertos. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de la amplia trayectoria profesional de nuestro ponente invitado. El doctor Alejandro Macías Hernández es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, médico internista por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE e infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, especialista en Laboratorio de Microbiología y Salud Pública por la Universidad de California, maestro en Ciencias de Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Londres, Reino Unido.
catedrático titular de la Universidad de Guanajuato, investigador nacional nivel 3 del CONACYT, académico de la Academia Nacional de Medicina y excomisionado nacional para la atención de la influenza en México. El doctor Macías se ha desempeñado como jefe de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, jefe de control de infecciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Actualmente labora en el área de microbiología y enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato y es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Alejandro Macías Hernández. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Cristel, por su invitación. A mi buen amigo Memo, que así lo hicieron. Me complace estar con ustedes en esta cátedra privada. Me honra compartir también esta presentación con Memo, con Danitza. Voy a permitirme compartir pantalla, si están de acuerdo. Creo que necesitan habilitarme a compartir la pantalla, por favor, para poder hacerlo. A ver si me lo pueden habilitar. Ya está. Ok. Bueno, tengo una presentación de 20 minutos que nos dice dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Creo que predecir el futuro, pues es difícil, como ya se ha dicho, que es difícil predecir, sobre todo si se trata de predecir el futuro. Pero voy a decirles cómo veo yo las cosas. Inevitablemente algunas cuestiones tendrán algunos juicios de valor de mi parte. Procuraré que sean los menos. Los coronavirus humanos tienen variantes y esas variantes lo que les permite es irse adaptando para dos cosas: para transmitirse con más facilidad y para escapar a la inmunidad que ya tenemos. Y la que ha mostrado una enorme facilidad para hacer eso, como ven en esta gráfica, es la variante Delta del coronavirus, de este SARS coronavirus 2. Vean cómo en México, que empezaron a circular desde este mismo 2021 las variantes Alfa o variante de Inglaterra, Beta, que circuló muy poco, en casos aislados, Gamma, que circuló en un buen número, que era la variante de Brasil, y finalmente ahora la variante Delta, que ha sustituido a las demás de una manera explosiva. En un mes hubo un cambio radical y ahora prácticamente todas las cepas, o la inmensa mayoría de las variantes, más que las cepas, en México son variantes deltas, que les permite escapar a la inmunidad y le permite además transmitirse con mucha más facilidad, como veremos más adelante. Ya sabemos ahora los mecanismos de transmisión. Hacia estas fechas, estos son mis garabatos, me disculpan, ya sabemos, como decía Pepe Mata, que la transmisión directa e indirecta para fines de esta pandemia son muy poco comunes. ¿Acaso existirán en mucosa a mucosa en parejas? Y la transmisión indirecta, o sea, que yo ponga el virus en una superficie como una lata de un supermercado y que luego alguien compre esa lata y se la lleve a su casa y se infecta, para fines prácticos no existe en esta pandemia. Este virus se transmite porque lo respiramos, ya sea a corta distancia de alguien que está hablando o está soltando virus, digamos, con fuerza, muy cerca de nosotros, o bien a larga distancia, más allá de 2 metros, como ven ahí, el virus se va a flotar, eso lo entendemos cada vez mejor. Esta gráfica la hice yo muy empezado la pandemia y la conservo para que vean cómo dice ahí menos de 5 micras. Bueno, ese es un conocimiento que está superado. Ya ahora sabemos que las gotas de más de 5 micras, hasta de 100 micras, flotan perfectamente cuando no hay una buena ventilación. Entonces, si ya entendemos esto, y lo entendemos porque hay estudios de dinámica de partículas, de modelos, sobre todo los estudios de brotes, que muestran cómo esto se dispersa por el aire. Ya entendemos eso, entonces ya no debiéramos estar haciendo estas formas creativas de tirar el dinero a la basura, como seguimos viendo que ocurre. Tapetes con cloro, túneles sanitizantes. Vean
en un municipio de México, hicieron toda esta tecnología para lanzar enormes cantidades de desinfectantes al aire, muy orgullosos los funcionarios públicos, pero tirando literalmente el dinero a la basura por no entender cómo se transmite eso. Aún en los hoteles, yo todavía llego, en las pocas veces que voy actualmente a hoteles, y me encuentro en la puerta, por ejemplo, que la habitación ha sido completamente sanitizada, cuando realmente lo que yo necesito es ventilación en la habitación, porque esto ocurre básicamente por no ventilar. Y además hemos entendido, aunque se politizó en buena parte del mundo, el uso del cubrebocas. El cubrebocas es fundamental porque evita que respires el inóculo infectante. Eso hay que recordarlo. Esta enfermedad no se transmite como el toque del rey Midas. Necesitas respirar, se estima algunos cientos de virus para infectarte. Se estima, digamos, en 1000 virus. Y eso no es el toque del rey Midas, insisto. Lo vas acumulando en el tiempo. A lo mejor algunos a las 9 de la mañana, otros a las 10, otros a las 11. Si para las 4 de la tarde ya juntaste 1000 virus, ya te infectaste, porque los respiraste del aire. Entonces necesitas buenos cubrebocas para eso, como lo usa este niño, del puente de la nariz a la base de la barbilla y por los lados cubriendo las mejillas, y preferentemente que tengan varias capas. Si son de tela como estos, lavables, que tengan al menos 3 capas. Y a veces, si usas 2 y usas encima uno de tela y abajo uno de esos azules o verdes de quirúrgicos, mejor. Los cubrebocas deben tener un moldeador nasal. Ustedes van a ver que mucha gente lo trae flotando. Esos no sirven para nada. El cubrebocas debe sellar aquí perfectamente con un moldeador nasal para cerrar esta área que es donde se cuela el aire sin filtrar. Y tendremos que entender que vamos a tener que privilegiar los exteriores. Miren lo que pasa en los interiores. Aquí tenemos un medidor de CO2 que se utilizarán cada vez más en el futuro. Los necesitaremos en nuestros consultorios, en nuestras aulas. Las partes por millón de CO2 te dicen qué tanto el aire que estás respirando lo respiraron ya los demás. En exteriores es 400 partes por millón y ahí prácticamente no estás respirando más que aire que no han respirado más que en ínfima cantidad los demás. Pero cuando vas incrementando eso y, por ejemplo, llegas a 1000, ya el 1% de cada volumen de lo que estás respirando ya lo respiraron los demás. Si llegas a 2000, es el 2%, y estás incrementando logarítmicamente el riesgo de adquirir un microorganismo de los que se transmiten por el aire, como ahora entendemos que hace el coronavirus, seguramente la tuberculosis, la influenza y muy probablemente otros virus respiratorios. Vean, esta persona aquí lleva apropiadamente su cubrebocas, o inclusive pueden traer 2 cubrebocas, pero el cubrebocas no es perfecto. El cubrebocas deja entrar un poquito. Y si estás ahí el tiempo suficiente, digamos, si te avientas en el metro 1 hora, muy probablemente te vas a infectar aunque traigas cubrebocas. Pero vean lo que ocurre en el metro, inclusive las ventanas cerradas. La ventilación entonces va a ser tan importante como el uso de cubrebocas. Y vamos a tener que superar el equipo excesivo de protección personal. Usábamos bata, gorro, cubrebocas, desde luego, caretas, guante, doble guante, pantalón, traje Tyvek, botas desechables, todo eso, con excepción de los cubrebocas y probablemente una careta o unos lentes, es todo lo que necesitamos. No necesitamos el gorro, no necesitamos para efectos de esta pandemia llenar al planeta de material desechable. Si se necesitan otras enfermedades, ni hablar, hay que hacerlo, pero en este caso ya tendríamos que haber superado eso que yo todavía veo en algunos de nuestros hospitales. Las aspersiones de antisépticos o desinfectantes, como es en este caso, en hoteles, restaurantes, también absolutamente innecesario porque ya entendemos cómo se transmite esta enfermedad. ¿En dónde nos encontramos actualmente en esta pandemia? Aquí está en el mundo. Nos encontramos en el tercer pico, más que tercera ola, en el tercer pico de la pandemia en el mundo. Y hay que entender que los números que nos reportan son un enorme subregistro. Miren, por ejemplo, en el mundo, hacia agosto 26, no está la cifra actualizada, es acaso un 3% mayor, se han informado alrededor de 4,5 millones de muertes. Pero se estima que ese es un enorme subregistro. Para cada una de esas muertes debe haber al menos unas 3 que no están
registradas y se estima que en este momento en el mundo han ocurrido ya entre 15 y 18 millones de muertes. Y para cada caso registrado, 208 millones, como es aquí en el mundo, debe haber al menos entre 20 y 30 casos que no están registrados. Hasta esas fechas ya deben haberse infectado al menos unos 3.000 millones de habitantes del planeta, que son, como ven ustedes, muchas veces superiores a la cifra encontrada. En México se estima, por ejemplo, esta es una cifra actualizada al día de ayer, se han reportado oficialmente 3,5 millones aproximadamente de casos y 263,000 muertes. Los números reales se estiman en aproximadamente entre 25 y 30 veces más los registrados. Eso quiere decir que en México ya tenemos entre 80 y 95 millones de personas infectadas. Y de las 263,000 muertes registradas, habrán ocurrido ya cerca de 600,000, 550,000, probablemente un poco más, que son el verdadero número de muertos. Esto es muy mediático, como ven, este es el reporte de ayer de uno de los comunicadores más conocidos en México, en donde reporta que México ocupó el día de ayer el número 1 de muertes en el mundo. Y no es que se hayan muerto el día de ayer, se van acumulando, como pueden ver en esta gráfica de acá, en azul, vemos el promedio diario sacado con el promedio de una semana. Todavía estamos reportando alrededor de entre 15 y 20 mil pacientes diarios. Eso significa que están ocurriendo realmente entre 300 y 500 mil personas diarias todavía que se están infectando en México. Como ven, estamos en el tercer pico, no es la tercera ola, realmente es el tercer pico de la misma ola, nunca volvimos al cero. Y acá ven la gráfica de los muertos. 1,000 muertos aquí. Quiere decir que en el segundo pico estaban muriendo alrededor de 1,300 diarios en promedio. En el pico máximo, ahora hemos llegado como a 700. A pesar de que este pico está siendo de mayor intensidad y alcance, las muertes son menos porque sí estamos viendo ya el efecto de la vacunación. Y ya podemos anticipar entonces que las vacunas son buenas. Las vacunas evitan que nos infectemos gravemente. ¿Qué tanta es la intensidad? Miren, en México, este es lo que se llama el porcentaje de positividad. O sea, de cada 100 personas que acuden a hacerse una prueba, ¿cuántos salen positivas? Bueno, todavía, esta es la semana 34, yo lo revisé ayer, que corresponde más o menos a una semana y media anterior, porque hay un retardo en el reporte. Todavía en México se estaban reportando alrededor del 40%. Vean qué intensidad todavía tenemos de pandemia. En Europa se considera que la pandemia es muy intensa cuando el porcentaje de positividad supera el 10%. Nosotros andábamos todavía en el 40%. Entonces, lo que nos quiera decir el semáforo epidemiológico, la verdad, significa muy poco. Y esto significa que todavía estamos con mucha intensidad y que debemos hacer más caso a ese porcentaje de pruebas positivas. Esta es una proyección que hace un investigador de la UNAM, que nos dice cuándo nos falta para la inmunidad de rebaño. La verdad es que la inmunidad de rebaño, definida como el número de gente o la proporción de gente que va a tener inmunidad para que ya no se transmite la epidemia, nunca la vamos a alcanzar. Es evidente que este virus es un blanco móvil y no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, pero lo que sí vamos a tener es un grupo, una población ya muy inmunizada. Se estima, como decíamos, que para estas fechas, más o menos se han infectado 90, 95 millones de mexicanos, que podrían ya corresponder al 80% de la población. Eso agreguen ustedes los que se van vacunando y que ya van teniendo al menos un grado de inmunidad. En México ya tenemos un alto grado de inmunidad. No quiere decir que no vayamos a enfermar todavía. Muchos todavía van a enfermar, aunque tengan inmunidad, porque las variantes, particularmente la variante Delta, tienen ese escape a la inmunidad que le permite infectar inclusive a muchos que ya tenían inmunidad. Pero ya en este momento, la pandemia se ha dividido en dos. Los que ya infectaron y se aliviaron, o los que ya se vacunaron, y por otro lado los que no se han infectado y los que no se han vacunado. Los que ya se infectaron y se aliviaron van a tener catarros. Los que no se han infectado y no se han vacunado pueden tener enfermedades leves, pero también podrán tener enfermedades graves. Este virus
seguramente no se va a ir, va a pasar a formar parte de la epidemiología de los virus respiratorios que nos infectan cada invierno. Porque los coronavirus, como ven aquí, co-circulan en el invierno con la influenza y el virus sincicial respiratorio. Probablemente eso ocurra ya a partir de 2022, no sabemos, ojalá, porque también hay proyecciones de que este virus, si estamos en el tercer pico, y ya pueda bajar esta es una proyección del mismo investigador de la UNAM, que estima que hacia finales de este año, ya con tanta gente que ha tenido inmunidad, el virus se va a comportar ya como un virus estacional a partir ya de finales de este año, y lo cual indicaría que tendríamos una situación mucho más manejable. O sea, estamos ya esperando que el coronavirus se comporte como un buen coronavirus que es, y que pase a ser de un virus grave a ser un virus catarral a finales de este mismo año, y probablemente ya co-circulando con la influenza y el virus sincicial respiratorio a partir del año que entra. En control y mitigación hay que decir que control para fines de la pandemia es que no se enfermen las personas, o sea, no te caigas al agua, ese es el control. Y para eso necesitamos vacunas, sana distancia, ventilación de espacios cerrados, detecciones tempranas a través de pruebas de laboratorio para que no, para que no se infecten tus contactos cercanos, las personas cercanas a ti. Y mitigación es que si ya te caíste al agua no te vayas a ahogar. También ahí es importante las pruebas tempranas para detección temprana, oxigenarte a tiempo, ver que no te llenen de medicina innecesariamente. Entonces, todavía nos falta mucho que hacer para control y mitigación, porque si faltan por infectarse todavía unos 30 millones de mexicanos, esta pandemia todavía nos puede causar demasiada enfermedad y demasiada muerte. Por desgracia, como ustedes han escuchado, en México, que ustedes pueden ver ahí en la línea 15, no necesitan ver todas las cifras, nada más quiero que llamar su atención aquí en las pruebas por millón de habitantes. 73,000 por millón de habitantes, cuando hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que ha hecho 20 veces más. Por cada prueba que se ha hecho en México, en Estados Unidos se han hecho 20. Pero no solo países ricos, países de nuestro calado. Por ejemplo, Brasil ha hecho 5 veces más que nosotros por millón de habitantes. La India ha hecho también 5 veces más que nosotros o más. Creo que nos falta como una lección que en el futuro necesitaremos hacer más pruebas de detección. En la clínica tenemos que entender que el paciente en realidad son 3 pacientes. El paciente, cuando inicialmente lo vemos, ya pasa un periodo de incubación, ahí tiene muchos virus, ahí no le tenemos que dar medicamentos para deprimir su inmunidad como dexametasona, porque lo vamos a fastidiar. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. El paciente que ya entra en la fase propiamente de estado de la enfermedad, y luego ya el que se cura, pero que en una proporción va a quedar con manifestaciones a larga distancia, que es lo que se llama el paciente con COVID crónico o COVID post-agudo, que va a ser también una gran deuda para la salud pública. Aquí habrá que detectar a los pacientes tempranamente para que no se nos compliquen. Yo creo que es muy importante entender el valor de oxigenar tempranamente a nuestros pacientes. Y yo digo que se parece en una filosofía a la de la diarrea, porque en los pacientes con diarrea lo determinante es la hidratación, no así los medicamentos. Y es lo mismo, en los pacientes con COVID lo determinante es la oxigenación, no los medicamentos. La oxigenación es para el paciente con COVID lo que la hidratación es para el paciente con diarrea. Así de fácil, no estamos oxigenando tempranamente. En el síndrome post-COVID, lo vamos a tener entre el 10 y el 50% de los que se pongan moderada o gravemente enfermos. Y fatiga, disnea, dificultad para respirar, la depresión, una distracción, una obnubilación mental, pérdida del olfato, que es una tragedia. Yo tengo pacientes que han perdido por completo el olfato y después de 6 meses no lo han recuperado. Insomnio, somnolencia, a veces en el laboratorio encontramos algunas pruebas de inflamación. El diagnóstico es clínico, pero también disponemos de soporte, pruebas moleculares, como ven aquí, este es un equipo cerrado, que a través de amplificación de ácidos nucleicos, recientemente tenemos equipos para laboratorios de urgencias que hacen amplificaciones que se llaman isotérmicas de ácidos nucleicos, que ya no necesitas hacer digestión de la muestra. Tenemos las pruebas de antígeno, como ven aquí, las pruebas de anticuerpo.
tienen distintas sensibilidades, especificidades, y obviamente tienen que usarse con un buen criterio. No significa prueba positiva enfermedad y prueba negativa ausencia de enfermedad. Solamente les doy un ejemplo. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, por ejemplo la PCR, sigue siendo positiva a veces meses después de que una persona se curó. Entonces, pedirle a una persona que traiga una prueba de PCR negativa para volverla a integrar a su trabajo es un absoluto despropósito. También esperar que una persona tenga anticuerpos cuando todavía no pasa el tiempo suficiente. Entonces, las pruebas de laboratorio, como todo en esta vida, hay que saberlos usar. En el manejo se ha usado lo que ustedes me digan: acitromicina, ivermectina, corticosteroides, inhibidores de interleucina 6, anticoagulantes, vitaminas, lopinavir, ritonavir, antibióticos. Pero la verdad es que muy poco de eso funciona. Lo que sigue funcionando es el oxígeno. Esta es la guía mexicana que acaba de salir, que es muy buena. Yo les recomiendo a todos los que quieran entender el manejo que la lean. Es sencilla y básicamente divide la terapéutica en tres: la que sirve de algo, la que no sirve y no debe usarse, y la que no sabemos, o sea, la que tenemos que tener todavía en estudio. Pero de la que sirve fundamentalmente el oxígeno, desde muy temprano. Desde que empiezas, tienes que ver con un oxímetro si no te está bajando el oxígeno al 90% para que te oxigenen tempranamente. Porque si te quedas en tu casa oxigenando 70, 80%, porque a veces esta enfermedad es así, y no te das cuenta, al cuarto, quinto día que vas al hospital, ya vas, para usar un término de la aviación, ya vas en pérdida, ya vas en barrena, ya no hay quien te saque vivo. Hay otros medicamentos que pueden servir de algo, los anticoagulantes, la dexametasona, todo en su momento. Hay que entender entonces que esto no es en términos generales una cuestión de medicamentos. No tenemos, como en el caso de la influenza, el oseltamivir del COVID-19. No todavía. Nuestros antivirales no tienen todas esas potencias. La inmunidad no es nada más presencia o no de anticuerpos. Esa es una reducción al absurdo. La inmunidad, inclusive la inmunidad de anticuerpos, tiene células de memoria que se van a la médula ósea, o tiene inmunidad citotóxica, los linfocitos CD4, cooperadores, CD8, supresores, y también tiene célula de memoria. Entonces no hay que hacer eso de que si me hago una prueba de anticuerpos, a ver si tengo inmunidad, y si no tengo anticuerpos es que no tengo inmunidad. No es así. Puedes perfectamente tener anticuerpos y tener pobre inmunidad, o puedes no tener anticuerpos y tener inmunidad. La inmunidad es mucho más compleja que eso. Las vacunas tenemos que ponérnoslas. Este es un tributo a la humanidad, el haber tenido en menos de un año lo que habitualmente tarda más de 10 años en su desarrollo. Estudios en animales, fase 1, fase 2, fase 3, estudios clínicos en menos de un año. Es un tributo y será recordado sin duda en el futuro como uno de los grandes avances de la ciencia. Y ya está salvando decenas de millones de vidas la vacunación, por desgracia que está siendo muy inequitativa, pero es sin duda, insisto, un tributo a lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo. Aquí ahora en México han escuchado de las autoridades que más del 60% de la gente ya tiene alguna vacuna. Yo creo que eso es una mala interpretación. Podrían decir que el 60% de los adultos, pero este virus no distingue adultos de niños. Si ustedes ven las cifras de lo que tenemos de vacunación, la verdad es que todavía no hemos vacunado ni siquiera el 50% de la población. Nos falta todavía mucha vacuna en México. Yo no niego el esfuerzo que se está haciendo y las dificultades que ha habido inclusive para conseguir vacunas en un entorno internacional de muchísima competencia y escasez de vacunas. Pero todavía nos falta mucho y las vacunas no van a evitar que nos enfermemos. La vacuna lo que va a enfermar es que tengamos enfermedad grave o vayamos a morir, porque, como les decía, la vacuna nos está cambiando y eso por los escapes que tienen las nuevas variantes, enfermedades graves por enfermedades leves, una enfermedad que te puede matar por un catarro. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? Pues la mejor vacuna es la que te toca, porque es verdad que hay algunas más eficaces que otras, pero todas son muy eficaces para evitar lo fundamental, que te mueras. Y en ese sentido, algunas que pudieran parecer poco eficaces, como las vacunas de Sinovac, que son de coronavirus muertos, que tendrían una eficacia de no más del 50% contra enfermedad, son sin embargo muy eficaces para evitar que se muera la gente, como nos ha mostrado la experiencia de Chile, donde básicamente vacunaron con Sinovac y han eliminado prácticamente ya a estas fechas la muerte por COVID-19. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es la que te toque,
porque luego la gente anda buscando, a mí me tocó esta, pero yo quiero esta otra, me voy a esperar. No te esperes, ponte la vacuna que te toque, que esa es la mejor para ti. Voy a terminar, para no abusar del tiempo, con esta proyección. Creo que si hubiéramos aprendido las lecciones de la pandemia de 2009-2010, no estuviéramos en la situación en la que nos hemos visto. Hubiéramos ahorrado mucha enfermedad y mucha muerte. Esto que nos pasó no nos debe volver a pasar. México necesita más inversión en salud. Esta pandemia nos ha desnudado en el sector salud. Nos ha mostrado que teníamos hospitales en condiciones precarias, mal abastecidas, con personal con poco o nulo acceso a la capacitación. México necesita más y mejores terapias intensivas. Eso ya lo sabíamos desde la pandemia de 2009. No se trata de a la hora buena llegar a comprar ventiladores y decir hay camas con ventilador. No te sirve de nada que te pongan a ventilar en el piso fuera de la terapia intensiva con personal no capacitado. Te vas a morir de todos modos. No te están haciendo ningún favor. Sacar vivo a una persona o viva a una persona de un ventilador es una de las disciplinas más finas de la medicina, de las disciplinas más complejas. No es más difícil volar un 727, un Boeing 727. Es mucho más que tener ventiladores. Necesitamos más y mejores terapias y personal competente. Prevención de infecciones, por ejemplo. México necesita mejor preparación contra desastres. Si no la tenemos, va a ocurrir que se nos va a volver a acabar hasta el oxígeno en las tiendas. Esto no nos puede volver a pasar. Y México necesita volver a fabricar sus propias vacunas. México fabricaba vacunas. México jugaba internacionalmente en la producción de vacunas. Algunas de las vacunas que se producían en México circulaban en todo el mundo, pero luego fue más fácil dejarlas de hacer y comprárselas a los chinos, ir a mercarlas en la India y la verdad, eso nos ha costado muy caro. Yo ahí creo que sí es muy encomiable la labor que está tratando de hacer el gobierno, de que volvamos a tener nuestras propias vacunas, al menos para 2 enfermedades, para los coronavirus y para los virus de influenza, que son los que pueden producir pandemias de una enorme capacidad de destrucción. En fin, creo que los políticos tendrán que entender que o invertimos más en salud o invierten más en salud o eventualmente les tiene que costar como un castigo en las urnas de votaciones. Les agradezco muchísimo su atención. Agradecemos al doctor Alejandro Macías Hernández por su valiosa cátedra. A continuación, damos inicio al panel de expertos. Acompañan al doctor Alejandro Macías, doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en Medicina Interna y Hematología por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, director general del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, director de investigación en Laboratorios Clínicos de Puebla, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Comisión de Investigación en Salud de México. Es autor de 358 artículos y 75 cartas al editor en revistas nacionales e internacionales, editor de 10 libros, coeditor de 13 y autor de 81 capítulos en libros. Ha sido presidente y miembro activo de numerosas asociaciones médicas de medicina interna y hematología, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, por su destacada trayectoria profesional, ha sido galardonado con diferentes premios de organismos nacionales e internacionales. El doctor Guillermo es miembro del Consejo Consultivo Académico de Medicina de la Universidad Anáhuac, Puebla. Bienvenido, doctor. Doctora Danitza Fernández Lara, médico cirujano por la Universidad La Salle, médico especialista en medicina interna por el Hospital Los Ángeles Lomas y en neumología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Autora de numerosas publicaciones, ponencias y presentaciones en congresos. Miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la Sociedad Respiratoria Europea y miembro del Colegio de Neumología del Estado de Puebla. Bienvenida, doctora.
Dinámica. Los panelistas tendrán oportunidad de dar respuesta a una pregunta directa e intervenir a manera de réplica en las preguntas dirigidas a alguno de los otros dos panelistas. El panelista a quien se dirige la pregunta tendrá 2 minutos para dar respuesta y las réplicas serán de 1 minuto para cada panelista. Al agotar las preguntas principales, daremos lectura a las realizadas por el auditorio. Doctores, si no tienen inconveniente, podemos dar inicio al panel. Pregunta para el doctor Alejandro Macías. En relación con las vacunas para COVID-19, ¿cuál es su opinión respecto al desarrollo e implementación tan rápida de las mismas? Decía yo que este es un tributo a lo que puede hacer la humanidad cuando se pone de acuerdo. Eso fue posible gracias a que primero se invirtió muchísimo en ellas, se invirtieron miles de millones de dólares. Segundo, había materia de estudio. La enfermedad estaba muy activa, no hubo que esperar años para juntar todos los enfermos que se necesitaban. Tercero, se pudieron incluir en grandes volúmenes y se pudo determinar también con rapidez que eran efectivas en un tiempo muy corto. Yo creo que entonces, con la información que teníamos, inclusive antes de empezarlas a usar clínicamente, es que eran vacunas eficaces y eran vacunas seguras. Lo que no sabíamos era la movilidad que iban a tener los virus con sus variantes y el escape que iban a tener a las vacunas. Y en un principio pensamos que iban a ser mucho más eficaces de lo que al final fueron. Pero eso no quita que siguen siendo extraordinariamente eficaces y siguen siendo la mejor herramienta que vamos a tener para salir de esta pandemia. Doctor Guillermo o doctora Danitza, ¿algún comentario? Bueno, yo quisiera relatar una experiencia familiar que es muy trascendente. Mi padre, que es médico, tiene 97 años de edad y hace 10 días comenzó con un poquito de catarro. Entonces, estaba con algo de fiebre y demás. Le hice una prueba y resultó que tenía COVID-19. Él había recibido ya 2 dosis de la vacuna Pfizer. La verdad de las cosas es que el haberse vacunado oportunamente le ha permitido tener un cuadro mínimo, menor probablemente que un catarro de los que antes tenía, ¿verdad? De tal manera que creo que sí es particularmente importante hacer a un lado las ideas de aquellas personas que piensan que no hay que vacunarnos y tal, como dice Alejandro. Doctor, ¿qué vacuna me pongo? Ponte la primera que encuentres, ¿verdad? No busques, y luego revacúnate de acuerdo a lo que te recomiendan. Pero sí es particularmente trascendente el asunto de las vacunas. Gracias. Adelante, doctora Danitza. Muchas gracias. Aquí yo creo que también es importante señalar que no debemos de abusar de las vacunas. Desafortunadamente yo en las últimas semanas he visto pacientes que tienen la oportunidad, por ejemplo, de viajar a otro país, ponerse otras vacunas y todo, y resulta que ya estamos viendo casos de pacientes que tienen 1, 2, 3, 4, hasta 5 dosis de vacunas. Y ya está reportado en varias publicaciones que el hecho que para empezar, la combinación de vacunas, hasta ahorita en el momento solamente se han estudiado la de Pfizer con Astra, pero no está demostrado la aplicación de tantas vacunas, porque no ha habido un corte que nos diga si tienes X número de anticuerpos, te van a funcionar mejor que si tienes otro. Entonces yo creo que mientras sigamos con esta, pues no sé, con esta actitud también individualista de decir, primero me pongo yo todas las vacunas que debe de ser y no damos oportunidad a que todos se vacunen, a final de cuentas, esas mutaciones que van a seguir andando por ahí nos van a llegar. Tenemos que dar oportunidad a que todos por lo menos tengan una dosis de vacuna para evitar que todo esto se siga propagando. Y también, ya hablando de esto, yo creo que pues los comentarios que se han suscitado estos últimos días sobre la posición de si vacunar a los niños o no, yo creo que es muy importante también vacunar a los niños. Y si ahorita ya
la CDC, la FDA y todo aprobaron que las vacunas se deben de poner en mayores de 12 años, nosotros también deberíamos de estar haciendo eso. Y si no contamos con todas las vacunas, por lo menos con la población de esa edad que es vulnerable o que tiene alguna comorbilidad que los puede llevar a una hospitalización o incluso a la muerte, esa población debería de tomarse en cuenta para vacunarse cuanto antes. Gracias. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. ¿Qué opinión tienen sobre el uso del plasma de convaleciente en el tratamiento de la enfermedad por COVID-19? Bien, este tipo de infusión de plasma de personas que se han curado de diversas enfermedades virales no es ninguna novedad. Se hace desde hace muchos años. Cuando comenzó la pandemia, se comenzó a hacer en COVID-19 y comenzaron a haber datos interesantes de China que sugerían que el empleo temprano del plasma podía evitar la progresión de la enfermedad y hacer que los pacientes tuvieran cursos más benignos. Nosotros hicimos un estudio piloto con apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, aquí en Puebla, y logramos que pacientes que ya estaban en terapia intensiva, algunos de ellos intubados, mejoraran con la infusión del plasma. Después hubo ahí algunas situaciones de que no teníamos permiso específico para utilizar plasma de convalecientes de COVID-19, y claro, pues no lo teníamos porque no había COVID-19, ¿verdad? Pero bueno, no pudimos seguir adelante con este estudio. Finalmente el estudio lo publicamos y curiosamente ha sido un estudio bastante citado a nivel mundial. Ha habido muchos otros estudios en el mundo con resultados similares. Algunos dicen que si se utiliza tempranamente funciona. Algunos dicen que si se utiliza en el paciente que ya está intubado funciona también. En fin, yo diría que hay dos grandes grupos de estudios en torno a este punto. Uno, los estudios prospectivos aleatorios que comparan un brazo de pacientes a los que se les pone plasma y a los que no se les pone plasma. Y otro grupo de estudios que simplemente describen resultados. Los estudios que describen resultados en general concluyen que sí tiene cierta utilidad. Y los estudios prospectivos aleatorizados, pareados, concluyen que no parece ser mayormente útil. Entonces, ahí está la información en este momento. Como el uso del plasma tiene muy pocos efectos adversos, tampoco es tan grave utilizarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay suficientes datos como para decir que es imprescindible usarlo y que quienes tienen ocasión de hacerlo en protocolos de investigación que sean a futuro analizados para poder responder esta pregunta, vale la pena seguir haciendo. Relato también otra experiencia personal. Yo en julio del año pasado tuve COVID fuerte, con 75% de daño pulmonar, oxigenando mal y demás. Me puse plasma, específicamente de uno de mis residentes que ya se había curado y me fue muy bien. Yo no sé si fue por el plasma, por alguna otra cosa, pero yo creo que sí es posible hacerlo. Repito, en estudios prospectivos bien controlados, con protocolos serios y demás, conviene seguir haciendo investigaciones en esa línea. Gracias, doctor Guillermo. Doctor Macías, ¿tiene algún comentario? Sí, yo creo que si nos apegamos, agrego un poco a lo que ya dijo el doctor Ruiz Argüelles. Si nos apegamos a los principios de la medicina basada en evidencias, en estudios de calidad, estudios comparativos, no debiéramos estar usando plasma convaleciente. Al menos no como una herramienta terapéutica establecida. De acuerdo, como decía el doctor Ruiz Argüelles, que debiéramos usarla en todo caso en protocolos, todavía es buen sujeto de estudio, sin duda, y creo que es crítico que se usara en todo caso también tempranamente, porque cuando vimos el paciente que ya está gravemente enfermo, ese ya con muy pocas probabilidades le vamos a hacer nada a través de reducirle cargas virales. El paciente al que se le puede hacer algo todavía cuando se le reducen cargas virales es muy temprano en la evolución. Concluyo que aquí y ahora la investigación de calidad
muestra que no debiéramos estarlo usando como un agente terapéutico establecido, pero que todavía es buen sujeto de estudio. Muchas gracias. Doctora Danitza. Bueno, en el documento de la guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México, que mencionaba el doctor Macías, que yo creo que todos los médicos deben de leerla, pues realmente está dentro del grupo de medicamentos que no deberíamos de usar más que en un contexto de estar en una institución en la cual se esté haciendo algún protocolo de investigación. Porque aquí lo mejor, la verdad es que en términos estrictos, lo mejor sería utilizar el plasma versus el tratamiento que tenemos ya establecido que sabemos que funciona, cosa que sería pues tal vez poco ética para esos pacientes, porque no los vas a dejar sin el tratamiento que ya sabemos que funciona sobre algo que nosotros creemos que le puede funcionar. Y estoy completamente de acuerdo con el doctor Macías. Hay pacientes que les va a ir bien de entrada y ellos, aunque no les demos nada más que los esteroides, que son el único tratamiento que está bien justificado en el momento que se debe de dar, les va bien, pero desgraciadamente el paciente que ya está muy mal, por más que le movamos, le pongamos y le hagamos muchos cambios, desgraciadamente esos pacientes, pues sí, su pronóstico no es bueno. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para usted, doctora Danitza. Es la siguiente. En su experiencia, ¿qué secuelas respiratorias son las más frecuentes en pacientes que tuvieron COVID-19 moderado o grave? Ok, aquí es importante señalar a qué le llamamos, bueno, un paciente que tuvo COVID moderado y COVID grave. El paciente con COVID moderado es aquel que va a presentar neumonía, que es el paciente que llega con tos, fiebre, disnea, taquipnea, que quiere decir que está respirando muy rápido y que tiene saturación para la altura más o menos de la ciudad de Puebla. O sea, estamos hablando de una altura que no sea la del nivel del mar, de entre 90 y 94, y que presente cambios en la tomografía, bueno, en la radiografía de tórax o en la tomografía. Ese es un paciente moderado, o un paciente grave que ya va a tener síntomas de neumonía, pero que van empeorando poco a poco y que en la tomografía se van agregando opacidades que no había. Estos pacientes, se hizo un metaanálisis muy interesante en enero del 2021 en diferentes países, donde hicieron un seguimiento al mes y a los 3 meses. Estos pacientes con tomografía se encontró que el 55.7% de esos pacientes tienen todavía a los 3 meses opacidades en vidrio despulido y bandas fibróticas en la tomografía de tórax, y el 44.3% de ellos va a presentar alteraciones tanto en la capacidad de difusión de monóxido de carbono como en la espirometría, un poquito más en los patrones restrictivos que obstructivos. Entonces aquí lo importante es citar al paciente que ya dimos de alta y a las 12 semanas hacerle un seguimiento, si se puede con tomografía y tenemos acceso a pruebas de función respiratoria, para ver cómo está, y en ese contexto decidir si vamos a mandar al paciente a rehabilitación respiratoria, porque va a ser una gran diferencia en la evolución del paciente. Y también sobre todo para ver si va a usar oxígeno de manera crónica o si vamos a poder destetarlo de una manera pues más pronta. Gracias, doctora. Doctor Macías, ¿algún comentario? Sí, agrego a lo que dice Danitza. El paciente que tiene alteraciones del gusto es extraordinariamente común, ¿eh? O sea, es el que nunca le vuelve a saber bien la comida. Es el que ya no le sabe igual. Sus platillos favoritos ya no le saben igual. Han pasado 6 meses y no le saben igual. Yo tengo 3 pacientes jóvenes que han perdido por completo el olfato y a más de 4 meses no han recuperado absolutamente nada. Es una verdadera tragedia, ¿eh? Y hay mucha gente así que van a tener no alteraciones definitivas, sino cualitativas del olfato y del gusto, y que ya no van a volver a tener el mismo sabor de los alimentos, el mismo olor. No sabemos si a lo largo de los años, pero yo he visto pacientes que ya tienen más de 6 meses y la verdad que no se recuperan. Independientemente de las alteraciones pulmonares a las que ya se refería Danitza, hay otras que son muy comunes. Este yo creo que es un modelo de lo que siempre conocimos como el síndrome de fatiga crónica, ¿verdad? Que después de una enfermedad
quedas adolorido, quedas con dolores articulares, dificultad para concentrarte, te cuesta trabajo hasta levantarte de la cama, pero te hacen todo tipo de estudios y todo sale normal, ¿verdad? Ese es un modelo del síndrome de fatiga crónica, ni más ni menos, y vamos a tener, por desgracia, muchos de esos. Se estima que alrededor del 90% van a estar curados antes de 6 meses, pero consideren 10% de varias decenas de millones, va a ser mucha gente que vamos a tener con eso que tenemos en un poco en un cajón desastre, que a lo que le llamamos enfermedades psicosomáticas, que en realidad a lo mejor no lo son en una buena medida, ¿eh? Vamos a tener mucha gente todavía con esas molestias a las que no vamos a tener a poderle dar más que algún sostén emocional, y es todo lo que vamos a poder hacer. Gracias, doctor Macías. Doctor Guillermo, ¿quiere comentar algo más? Bueno, sí, relatar un par de casos interesantes. Una pareja que ha dedicado su vida a catar vinos. Y se infectaron por COVID los dos. Tuvieron formas leves, afortunadamente, de la enfermedad. Y quedaron sin la percepción del sabor de las cosas. Entonces ya no pueden catar vinos. Es decir, las secuelas crónicas o a largo plazo de este tipo de pacientes pueden interferir con el desempeño profesional de una persona. Estos catadores de vinos ya no van a poder trabajar como tales, ¿verdad? Porque ya no perciben la diferencia entre los diversos tipos de uva que hay en los vinos y demás. Entonces, vinieron a verme y dijeron, doctor, ¿qué hago? ¿Qué me puedo hacer para mejorar esto? No puedo hacer nada, lamentablemente. Es cuestión de tiempo y además aceptar el hecho de que puede nunca recuperarse eso. Yo mismo, volviendo a lo que he señalado, sí perdí en forma considerable la capacidad de la percepción del sabor de las cosas. Pero mi esposa me dice, bueno, ya pasaste muchos años comiendo bien y saboreando bien las cosas y demás, pues ya lo que te queda de vida no es tan crítico que no sepas diferenciar el Cabernet Sauvignon del Pinot Noir y demás. Está bueno, pues tienen razón. Pero sí, totalmente de acuerdo que las secuelas crónicas las vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Consultas porque los pacientes siguen, por ejemplo, con dímeros D altos. Es una cosa que la gente lo sigue asustando mucho. Doctor, es que me dice mi doctor que yo no me puedo poner una inyección mientras tenga los dímeros D altos. Marcadores de fase aguda, como el fibrinógeno, la proteína C reactiva, la ferritina, que consultan por esos hallazgos de laboratorio que pueden persistir, yo creo que por meses o años después de un episodio de estos. Y me parece muy atinada la observación de Alejandro, en el sentido de que vamos a comenzar a entender muchas enfermedades que antes considerábamos como psicosomáticas, como secuelas tardías de infecciones virales que ni siquiera pudimos identificar en su momento. Esta sí ya la podemos identificar y vamos a poder tener una mayor capacidad para poder definir qué porcentaje de pacientes quedan con fatiga crónica, cuántos quedan con debilidad muscular, cuántos quedan deprimidos, en fin. Debemos ver a esta enfermedad también como una oportunidad interesante para generar conocimientos nuevos, no nada más de esta enfermedad, sino de otras que seguimos desconociendo. Gracias, doctor Guillermo. La siguiente pregunta es para los tres. ¿Qué recomendaciones darían a las instituciones educativas para el retorno seguro a clases? Adelante, doctora Danitza. Yo creo que aquí lo más importante, como ya hablamos de que el factor respiratorio es lo más importante para la transmisión, es la ventilación de los salones. Los medidores de monóxido de carbono son muy importantes aquí. Y recordar que, bueno, que cuando estemos entre 600 y 700 partículas por millón, todavía es un nivel aceptable, pero más de 800 significa que es necesario ventilar, entonces sacar a los niños, ventilar bien los salones, enseñarles bien a los niños el uso del cubrebocas, la necesidad de la sana distancia y sobre todo, también más que educar a los niños, hacer un poco conscientes a los padres de familia, que cuidando a su hijo, cuidan a toda la comunidad y cuidando pues a la comunidad, vamos a hacer que este regreso a clases que ahorita es híbrido se pueda hacer de una manera progresiva hasta que logremos que los alumnos estén en las aulas como antes. Pero siempre, insisto, dejar de pensar nada más en lo individual y decir, es que mi hijo está muy triste, necesita ir a fiestas.
No, este no es el momento para hacer ese tipo de cosas, ya habrá otro tiempo después. Ahorita nos toca cuidarnos, ser responsables y entre más responsables seamos, más pronto vamos a poder acabar con todo esto y regresar a la normalidad que tanto estamos esperando. Gracias, doctora. Doctor Macías, ¿algún comentario? Sí, agrego a lo que dice Danitza que tenemos que insistir en que no se hagan cosas que sirven de muy poco y son solamente un gasto inútil de tiempo y dinero. Tapetes de cloro, túneles sanitizantes, de ponerles aspersiones de desinfectantes a los niños a la entrada de la escuela, por ejemplo, y limpieza profunda de salones y limpieza con antisépticos de todas las áreas de la superficie de toque. Eso no les sirve para nada, les sirve mucho más ventilar las escuelas, ventilar las áreas. Yo diría que en las universidades, donde ya tenemos un tipo de educación distinta, pues no traer a los alumnos a cuestiones que no es necesario. Ahora vamos a entender eso también, que tenemos nuestras universidades, las teníamos a veces como monumentos al tedio, en donde traíamos a los alumnos a echarles un rollo mareador de 2 horas, cuando perfectamente se las podemos dar en una clase de Zoom. Los alumnos tienen que ir a la universidad a hacer prácticas de laboratorio, grupos de discusión, trabajos de solución de problemas, no a escuchar un rollo mareador. Yo creo que esas universidades tendrán que evolucionar, nuestras universidades tendrán que evolucionar. Las clases presenciales, hacer ir a los alumnos por hacerlos ir, ya no va a tener ningún sentido. Nunca lo tuvo, sobre todo nunca lo tuvo con las tecnologías que ya teníamos disponibles. Creo que esta pandemia que nos ha costado tanta enfermedad, tanta muerte, va a dejar algunas cosas nuevas y va a acelerar ese tipo de cambios que son necesarios también en la educación, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Gracias, doctor Macías. Doctor Guillermo, ¿tiene algún comentario? Tiene su micrófono apagado, doctor. Gracias. Perdón, únicamente apoyar las observaciones de Alejandro y de Danitza en el sentido de que pues es momento de aprovechar la tecnología. Antes de esta pandemia, muy pocas gentes utilizaban Zoom. Las conferencias eran presenciales, había que viajar muchas veces, había que sacrificar otras actividades familiares, personales y profesionales por asistir a pláticas y conferencias, ir a clases y demás. Y ahora ya no. Entonces, esto nos ha ayudado a ver la vida desde un punto de vista diferente, a valorar más el tiempo que tenemos con nuestros semejantes y además aceptar como definitivo el cambio que estamos viviendo y que va a cambiar totalmente la manera de reunirnos, no nada más en las escuelas, sino en los congresos, en las reuniones familiares, etcétera, ¿verdad? Así es que importante pues esta lección que nos está dejando también esta pandemia. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del auditorio. José Roberto menciona, muy buena ponencia, doctor Macías. Su pregunta es la siguiente. ¿Cree que las personas que están en contra de las vacunas puedan generar nuevas mutaciones del virus? Bueno, esas personas dicen a veces que no quieren ser sujeto de experimentación, pero la verdad es que lo están siendo, porque ya, como decíamos, la pandemia dividió a la gente en dos, los que se han vacunado y los que no. Y los que no se han vacunado van a tener consecuencias distintas que las que sí se vacunaron. Por desgracia, hay gente que no puede cambiar su manera de pensar. Stanley Plotkin, que es uno de los grandes íconos de la vacunación, dice que si en lugar de utilizar las primarias para adoctrinar a los niños como hacemos, las usáramos para enseñarles buenos cursos de estadísticas, mejor humanidad tendríamos, porque la gente estaría más capacitada para interpretar la realidad. Entonces, es muy difícil a quien está ya atrincherado cambiarlo, es como cambiarle la religión. También es verdad que cuando ya no puedes convencer a alguien, mejor trabaja con los que puedas convencer, porque yo termino con un dicho muy popular aquí en mi ciudad, que dice que hay maderas que no agarran el barniz. Ya si alguien no entiende, por más que le has enseñado las evidencias, pues déjalo en paz y ponte a trabajar con la gente que sí puedas. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Si contraigo la enfermedad de la COVID-19, ¿existe algún tiempo de inmunidad ante esta enfermedad? ¿Quieren que comente? Sí, claro, la inmunidad ahora sabemos que va a durar mucho más de lo que suponíamos. El problema es que tenemos una inmunidad fija contra un virus que está cambiando.
y casi seguramente esto va a ser como con la influenza. Este virus no muta tanto como el virus de influenza, pero casi seguramente vamos a tener que revacunar en el futuro, pero no con la misma vacuna. Casi seguramente va a tener que haber vacunas modificadas que se vayan adaptando a las nuevas variantes virales, y entonces vamos a tener que revacunar, no sé, quizá cada 5 años, no sabemos. Y muy probablemente en el futuro lo que vamos a tener van a ser vacunas polivalentes de coronavirus, que nos van a evitar no solo este coronavirus, sino otros coronavirus que nos causan los catarros de cada año. Y va a ser fabuloso, porque el avance que va a tener la vacunación con la pandemia, yo creo que se va a parecer mucho al avance que tuvo la aviación con las guerras mundiales. Gracias, doctor. No sé si la doctora Danitza o el doctor Guillermo tenga algún comentario. ¿No? Pasamos a la siguiente pregunta. La realiza Paloma Valenciano. Es la siguiente. ¿Qué tanto y cómo ha afectado el COVID al sector salud? No sé quién de ustedes gustaría dar respuesta. Adelante, doctora Danitza. Ha afectado al sector salud muchísimo, tanto económica, física, emocionalmente. La verdad es que es muy difícil para los médicos. Es difícil hacer que los pacientes entiendan, para nosotros, lo difícil que es ver pues todo lo que está pasando, ¿no? Desde hacer videollamadas y ver en qué situación están los enfermos y no poder ayudarlos más, es algo para nosotros agotador, mentalmente abrumante, y sobre todo porque no está a veces en nuestras manos hacer nada por ellos, pero sí está en manos de esos pacientes cuidarse y hacer lo que les decimos que deben de hacer, que cuando no lo hacen es cuando se presenta esta problemática de quiero consulta en media hora. Estamos completamente saturados de la consulta, pero la urgencia es que fíjese que fui a una primera comunión y salieron 10 contagiados. Bueno, ¿quién te dijo que es momento de ir a una primera comunión? ¿Sí me explico? Entonces, llega un momento en que dices, bueno, los pacientes quieren que nosotros los ayudemos de la mejor manera, pero ellos tampoco a veces se dejan ayudar, no se quieren vacunar, no quieren adquirir esa responsabilidad social que les corresponde y quieren que nosotros hagamos todo el trabajo, y eso desgraciadamente es algo que no podemos hacer. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. ¿Es posible que las nuevas mutaciones del COVID-19 puedan generar a corto plazo mayor mortalidad en los infantes? Se refiere la pregunta hacia el contexto del regreso próximo a clases presenciales. Digamos, siempre que le preguntan a uno si algo es posible, sí, todo es posible cualquier cosa. Y eso es posible, desde luego. Parece poco probable, sin embargo, puesto que la variante, los virus no pretenden matar a nadie. Digo, el virus no nos odia, digamos. El virus nos quiere como instrumentos para transmitirse. Tiene una estrategia, digamos, de Warren Buffett. Warren Buffett dice que a él no le interesa venderte un colchón cada 15 años. A él le interesa venderte una Coca-Cola 2 o 3 veces por semana. Y este virus es igual. O sea, este virus no le interesa infectarte una vez en la vida o una vez cada 30 años. A este virus le interesa estarte infectando recurrentemente. Para eso tiene que estar cambiando, para escapar a la inmunidad que tienes, para que escapar, pero no completamente, un poco, para nada más permitirle entrar y volverse un virus catarral, porque esto es evidente, este virus no se va a ir, se va a volver un virus catarral. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? ¿Y a cuánta gente va a tener que matar en el camino antes de volverse un virus completamente catarral? Pues no sabemos, pero aquí queda una enseñanza de todo esto. El que no se vacune, la que no se vacune, como decía, tarde o temprano se va a infectar de este virus, porque este virus viene por todos. Su negocio es infectarnos a absolutamente todos. Y si no lo hace este año, lo va a hacer el año que entra, y si no en 10 años, y si no en 20 años. Y así es como funciona este virus. Todo es posible que en alguna de esas mutaciones alcance tales números que cause enfermedad muy grave y más muerte. No es su intención. Su intención es ir mutando hacia transmisiones más sencillas, pero de ser posible, desde luego, todo es posible. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Dice lo siguiente: buenas tardes, doctores. Me gustaría conocer su opinión respecto al regreso a clases semipresenciales, si esta debería de ser exclusivamente para alumnos vacunados y qué tan dramático o exponencial podría ser el repunte de casos debido a este regreso.
No sé quién gusta responder. Es que Dani. aquí, muchas gracias. Yo creo que aquí Adelante, sí doctora. tendríamos que vacunar primero a personal, papás, alumnos, los alumnos que se pueda. Evidentemente, los mayores de 12 años, si se pueden vacunar, que se vacunen. Si tienen las posibilidades, que se vacunen. Y también yo creo que sería muy importante hacer pruebas aleatorias a determinados grupos o sea, el hacer pruebas siempre es bueno porque estos niños está comprobado que los niños son muy buenos reservorios y también muy buenos transmisores. Entonces tú puedes ver al niño corriendo, brincando como si nada y puede estar contagiando. ¿A quién va a contagiar? A la Miss, va a llegar a casa con sus papás, a otros compañeros que tal vez estén sanos y no tengan ninguna comorbilidad y no van a presentar síntomas, pero al final de cuentas uno que otro va a caer enfermo, pero va a llevar a su casa toda esa infección. Entonces, entre más tengamos todo el círculo de los niños vacunado poco a poco, pues más vamos a poder hacer un regreso a clases mucho más seguro. Que los niños necesitan y necesitaban ya este regreso a clases, no me queda duda alguna. Los niños ya necesitaban la convivencia con otros niños y demás, pero también yo creo que desgraciadamente en el país en el que vivimos hay mucha diferencia entre las escuelas y hay escuelas muy poco favorecidas, de manera que no van a tener todas las medidas. Bueno, hay escuelas que ni siquiera tienen agua para poder lavarse las manos continuamente los niños y todo, y esas son las escuelas donde más tiene que estar el gobierno, las instituciones de salud, las instituciones educativas pendientes de que no se enfermen más los niños, en las que tienen menos posibilidades de cuidar todo el entorno que tal vez otro tipo de escuelas. Gracias, doctora. Doctores, estamos sobre el tiempo programado. ¿Será posible que nos regalen unos minutos más? El rector de la universidad tiene algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Es posible esto, doctores? Claro que sí. Bueno, por mi parte, sin problema. Adelante, adelante. Gracias. Adelante, rector. Y de entrada, comparto, estoy viendo aquí los comentarios de los chats y se desbordan en elogios y en agradecimientos por compartir su conocimiento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y atendiendo al tiempo de cada uno de ustedes, yo quisiera simplemente, después de escucharlos, por supuesto que nos queda, es un baño de realidad, pero no quisiera quedarme en eso, quisiera pasar a un concepto que es propio de la náhuatl, que es la esperanza. Y preguntarles a ustedes si tenemos esperanza de superar esta pandemia como sociedad, si tenemos esperanza de volvernos a abrazar sin miedo y volver a ser felices, porque sí creo que esta pandemia ha generado también una afectación psicológica, una afectación en el ánimo social. No en todos, algunos son más resilientes que otros, pero ¿qué esperanza tenemos para el futuro? Y quedarnos con ese sabor también, para quedarnos con una ilusión de que algo bueno podrá venir después. Si me permiten empezar, a mí yo creo que en efecto siempre hay que terminar con un mensaje de esperanza, Pepe. No hay mal que dure 100 años, bien lo dice el dicho, y esta enfermedad ya nos costó mucha enfermedad, sí, mucha muerte, mucho sufrimiento, pero también tenemos que tener esperanza. Todos hemos tenido sufrimiento, hemos perdido, yo he perdido gente valiosísima para mí, queridísima, amigos entrañables he perdido todavía. Se me hace uno de la garganta solo de recordarlo. Pero como decía, esta pandemia nos va a dejar cosas buenas, va a haber una revolución, hemos entendido algunos valores familiares, hemos redescubierto a veces a nuestras familias, a querer o no, encerrados, hemos redescubierto algunos valores familiares. Vamos a tener revoluciones médicas en la manera en la que consultamos, en la manera en la que vemos a los enfermos. Vamos a tener una revolución educativa, como decía, creo que vamos a salir a una educación de más calidad, donde valoremos mejor a las escuelas y las universidades por lo que nos agregan de valor para enfrentar la realidad, no por llenarnos de un currículum nada más. Y sí, en fin, yo estoy seguro que vamos a salir en un mundo mejor y habiendo tenido el aprendizaje de lecciones muy duras, pero que nos van a permitir enfrentar la siguiente pandemia con mucha más eficacia. Yo estoy seguro que
La siguiente pandemia, México la va a enfrentar con mucha más eficacia, con instituciones refortalecidas, con vacunas mexicanas. Vamos a poder tener, estoy seguro también, vacunas que estén ya disponibles para cuando entre la pandemia. Ya vamos a tener al menos las secuencias de los patógenos y la vacuna preliminarmente producida en México. Al menos es mi esperanza, mi confianza de que así va a ser. Vamos sin duda a tener que salir a un mundo mejor. Gracias, Pepe. Gracias, doctor. Yo coincido totalmente con Alejandro, ya se ve la luz al final del túnel. Yo personalmente creo que ya no está tan lejos. Estamos ya más cerca que lejos. Y quisiera terminar con una frase que al principio de esta pandemia, un amigo común de Dani, Alejandro y un servidor, me dijo que me dejó muy impresionado. Mira, Memo, nuestro sistema de salud estaba en pañales, pero esta pandemia ya nos dejó encuerados y no nos van a volver a encuerar en otra pandemia. Yo coincido con Alejandro. Bueno, yo creo que también hay mucha esperanza para esta pandemia, pero la esperanza que queremos que llegue pronto va a ser en la medida que tomemos la responsabilidad que nos toca en este momento. Simplemente es, si nos toca vacunarnos, nos vacunamos, no pensando en nosotros, sino también pensando en los demás. Si te proteges a ti, proteges al prójimo, protegiendo a los demás. Si tú nada más hay que pensar, si tú te vacunas, te subes a un camión, te estás protegiendo tú y estás protegiendo a todos los que están en ese servicio público de vacunarse. Entonces, dejar un poco ese pensamiento individualista y pensar en el prójimo y decir, queremos salir rápido de esto, pero tenemos que salir rápido con responsabilidad y con solidaridad hacia todos los demás. Pero de que podemos salir y vamos a salir, estoy segura. Muchas gracias por sus respuestas. Sé que estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles de nuevo. Hoy más que nunca como sociedad necesitamos mucho de ustedes, de su consejo, de su acompañamiento. Y hago votos, le pido a Cristel que nos permita encontrarnos con regularidad para seguir conversando. Hay un montón de preguntas que se quedan ahí en el chat, pero creo que es un enorme valor que ustedes nos dan para orientarnos como comunidad. Así que otra vez muy agradecidos desde la universidad. Muchas gracias, rector. En efecto, tenemos muchas preguntas de todo nuestro auditorio, también comentarios, agradeciéndoles a los tres sus brillantes comentarios, sobre todo por haber compartido la experiencia que ustedes han adquirido a lo largo de estos años y sobre todo que están al frente de esta batalla contra el COVID-19. Estamos muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias, doctor Alejandro Macías. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias, doctora Danitza. La Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac Puebla otorga la presente constancia al doctor Alejandro Macías Hernández por su distinguida participación como ponente de la cátedra prima y panel de expertos Contexto actual de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, doctor Macías. Gracias, muy honrado de estar con ustedes. También se le otorga la presente constancia a la doctora Danitza Fernández Lara por su distinguida participación en el panel de expertos Contexto actual de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, doctora Danitza. Gracias a ustedes por la invitación. Finalmente, la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac Puebla otorga la presente constancia al doctor Guillermo Ruiz Argüelles por su distinguida participación en el panel de expertos Contexto actual de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias a ustedes. De esta forma, concluimos la cátedra prima y panel de expertos Contexto actual de la pandemia COVID-19. Agradecemos su presencia. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, muchos saludos. Gracias, Nos vemos saludos. Nos vemos este fin de Hasta luego. semana, Alejandro. Gracias a todos. Nos vemos allá, nos vemos. Sí, nos vemos, Memo. Gracias, Alejandro. Pepe, nos vemos. Gracias. Cristel, Danitza, que estén muy bien. Igualmente, todos. doctor, hasta luego.
Muchas gracias a todos. Estamos Bye, pendientes. Dani. Bye, Cristel. Bye, Pepe. Bye, gracias. Bye. Hasta luego, doctores. Muchas gracias.